Mi hijo me invitó a una cena de negocios con un cliente japonés. Me quedé en silencio y fingí no entender japonés, pero entonces escuché a mi hijo decir algo que me dejó helada. No podía creer lo que estaba oyendo. Damián levantó su copa de sake y sonrió con esa seguridad que yo le había visto tantas veces. Pero esta vez sus palabras no iban dirigidas a mí. Hablaba en japonés con el señor Takahashi, el empresario que tenía frente a él, y cada sílaba era como un cuchillo hundiéndose en mi pecho. Kore wa tada no haha desu. Kanoyo no iken wa mushi shite kudasai. Esta es solo mi madre. Ignore sus opiniones, por favor. Mantuve mi sonrisa. Esa sonrisa que había perfeccionado durante 67 años de vida. La misma que usé cuando mi esposo murió y tuve que ser fuerte para Damián. La misma que puse cuando vendí la casa donde había construido mis recuerdos para darle a mi único hijo la oportunidad de sus sueños. Pero por dentro algo se rompía. Un cristal fino que había estado agrietándose durante 3 años y que finalmente se hacía añicos. Me llamo Luz Marina Castellanos. Durante 35 años fui profesora de idiomas en el Instituto Cultural México-Japón. Enseñé francés, inglés y japonés a cientos de estudiantes. Muchos de ellos llegaron a ser diplomáticos, traductores, empresarios internacionales. Pero para mi hijo, en ese momento, yo era simplemente una anciana que no entiende nada de negocios. Damián continuó hablando y cada palabra era peor que la anterior. Kanoyo wa koko ni imasu nase nara. Konoshumatsu kodomotachi no se waga hitsuyo datta kara desu. Ella está aquí porque necesitaba que alguien cuidara a los niños este fin de semana. El señor Takahashi me miró con esa cortesía japonesa que yo conocía tan bien. Inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. Un respeto que mi propio hijo no me daba ni en su idioma ni en el mío. Abril, mi nuera, se inclinó hacia adelante mostrando más escote del necesario. Intentaba hablar inglés con acento que ella consideraba sofisticado, pero que sonaba forzado y ridículo. Mr. Takahashi, my husband is a self-made man, very successful. Sentí ganas de reír. ¿Self-made? ¿Hecho a sí mismo? Si supiera ella, si supiera el señor Takahashi, que el hombre hecho a sí mismo había usado los 4.200.000 pesos de la venta de mi casa para arrancar ese negocio que ahora presumía como propio. Pero no dije nada. Todavía no. Tomé un sorbo de mi té verde y observé. Observé cómo mi hijo mentía con facilidad. Observé cómo Abril coqueteaba sin elegancia. Observé cómo el señor Takahashi parecía incómodo pero educado, como debe ser un japonés de honor. Y entonces llegó la frase que lo cambiaría todo. El señor Takahashi preguntó en japonés, ¿por qué su honorable madre está tan callada? En nuestra cultura, los mayores son los primeros en hablar. Damián se aclaró la garganta. Bajó un poco la voz, como si yo no pudiera escucharlo. Kanoyo wa ninchisho no shoki dankai ni arimasu. Hitori nishite okitakunakata no de tsurete kimashita. Tiene principios de demencia. No quería dejarla sola en casa, por eso la traje. Ahí estaba. La mentira más grande. La traición final. Mi hijo acababa de decirle a un empresario extranjero que su madre estaba perdiendo la cabeza. Que estaba ahí no como invitada, no como la mujer que lo había criado sola después de que su padre muriera, sino como una carga que no podía dejar en casa. Apreté la servilleta de tela contra mi regazo. Sentí cómo mis manos temblaban ligeramente, no de debilidad, sino de una furia helada que comenzaba a despertar después de años de sueño. Antes de continuar con mi historia, si estas confesiones tocan algo en tu corazón, suscríbete al canal. Aquí compartimos historias reales de mujeres que encontraron su voz cuando pensaban que la habían perdido para siempre. Dejé que la cena continuara. Sonreí cuando debía sonreír. Asentí cuando esperaban que asintiera. Fui la madre invisible, la anciana decorativa que Damián necesitaba para parecer un buen hijo frente a su cliente japonés. Pero cada palabra que escuché en ese restaurante elegante de Polanco quedó grabada en mi memoria.
cada mentira, cada humillación, y en algún lugar profundo de mi ser, donde guardaba la dignidad que había heredado de mi propia madre, comencé a tejer un plan. Porque verán, el error de Damián fue subestimar dos cosas, mi memoria y mi inteligencia. Durante 35 años enseñé a mis estudiantes que el idioma no es solo comunicación, es poder, es entender lo que otros creen que no entiendes. Y yo acababa de entender perfectamente qué pensaba mi hijo de mí. La pregunta ya no era si iba a hacer algo al respecto. La pregunta era, ¿cuándo? Para entender cómo llegué a esa mesa, fingiendo no comprender el idioma que había enseñado durante décadas, necesito llevarte 3 años atrás, al día que lo cambió todo. Carlos, mi esposo, había muerto hacía 5 años de un infarto fulminante. Un martes por la tarde, mientras regaba las bugambilias de nuestro jardín en la colonia Roma. Cayó entre las flores moradas que tanto amaba, y cuando lo encontré, ya se había ido. La casa quedó demasiado grande para mí sola. 3 recámaras, un estudio lleno de libros en 4 idiomas, un jardín que Carlos había cuidado con devoción religiosa. Cada rincón me susurraba recuerdos que dolían tanto como consolaban. Pero era mía, pagada con años de trabajo honesto, de levantarme a las 5 de la mañana para dar clases a las 7, de corregir exámenes hasta la medianoche. Era el fruto de 35 años de dedicación. Entonces llegó Damián una tarde de domingo. Traía a Abril colgada de su brazo como un accesorio costoso. Acababan de casarse 3 meses atrás en una boda que me costó otros 200,000 pesos porque, mamá, es tu único hijo, no puedes ser tacaña. Mamá, necesito hablar contigo de algo importante, dijo Damián mientras Abril revisaba su celular sin siquiera saludarme. Preparé café de olla, el que a él le gustaba desde niño. Serví el pan dulce de la panadería de Don Chente. Me senté frente a mi hijo con esa mezcla de amor y preocupación que solo una madre conoce. Tengo una oportunidad de oro, comenzó. Sus ojos brillaban con esa emoción que yo conocía bien. Un negocio de importaciones de tecnología japonesa. Artículos de oficina de alta gama, papelería especializada, dispositivos. El mercado está virgen en México, mamá. Puedo ser el primero. Escuché durante 1 hora. Números, proyecciones, sueños envueltos en hojas de Excel. Abril interrumpía ocasionalmente con comentarios sobre nuestro futuro y la vida que merecemos. ¿Cuánto necesitas?, pregunté finalmente. 4 millones para empezar. El local, el inventario inicial, los permisos, el equipo. Eso es mucho dinero, hijo. Por eso vine contigo, mamá. Se inclinó hacia adelante, tomando mis manos con esa calidez que me hacía olvidar cualquier duda. Sé que la casa vale más de eso. Si la vendes y me apoyas con esto, te prometo que seremos socios. 50-50. Tu dinero, mi trabajo, juntos, como siempre. Damián, esta casa es lo único que tengo. Tu padre y yo... Mamá, me interrumpió Abril por primera vez mirándome directamente. No seas egoísta. ¿Qué vas a hacer tú con una casa tan grande? Damián es tu único hijo. ¿No quieres verlo triunfar? Egoísta. Esa palabra se clavó como una astilla. Además, continuó Damián, puedes venirte a vivir con nosotros. Tenemos espacio de sobra. Los niños necesitarán a su abuela cerca. Nietos. La palabra mágica que desarma a cualquier madre. No necesitamos papeles entre nosotros, agregó cuando mencioné lo de establecer un contrato. Somos familia, mamá. La familia confía. ¿O es que no confías en tu propio hijo? Esa pregunta. Esa maldita pregunta que usan los manipuladores disfrazados de víctimas. Firmé los papeles de venta 2 semanas después. La casa se vendió en 4,200,000 pesos. Le di todo a Damián. Cada peso. Todo lo que Carlos y yo habíamos construido en 40 años de matrimonio. Te lo voy a devolver con intereses, mamá. En 2 años estarás viviendo de las ganancias. Vas a estar orgullosa. Nunca firmamos nada.
ni un contrato, ni un pagaré, ni siquiera un recibo formal, porque somos familia. Me mudé a un departamento de 2 habitaciones en la colonia Narvarte. Nada lujoso, pero decente. Mis muebles, mis libros, mis recuerdos comprimidos en 60 metros cuadrados. El jardín de bugambilias de Carlos quedó en manos de extraños. Los primeros meses fueron difíciles. Despertar en un lugar que no conocía mis pasos. Cocinar en una estufa que no era la mía. Mirar por una ventana que no daba al jardín donde Carlos había caído. Pero Damián me visitaba. Traía a los niños. Mateo tenía 4 años, Regina 2. Me llamaba cada semana para contarme cómo iba el negocio. Va despacio, mamá, pero va bien. Estas cosas toman tiempo. Yo esperaba, confiaba, porque era mi hijo. Entonces Abril quedó embarazada del tercero. Perdió el bebé a los 4 meses. Fue devastador para ellos. Y yo estuve ahí, cocinando, limpiando, cuidando a Mateo y Regina mientras ellos atravesaban el duelo. No sé qué haríamos sin ti, suegrita, me dijo Abril una noche, y por un momento creí que finalmente me veía. Pero algo cambió después de esa pérdida. Como si Abril hubiera decidido que el mundo le debía algo y que yo era parte de ese mundo que debía pagar. Las visitas se volvieron diferentes. Mamá, ¿puedes venir a cuidar a los niños? Abril necesita descansar. Mamá, ¿puedes preparar tu mole? Tenemos invitados. Mamá, ¿puedes quedarte con ellos este fin de semana? Nos vamos a Valle de Bravo. ¿Valle de Bravo? Eso significaba dinero, mucho dinero. Pero cuando preguntaba por el negocio, las respuestas eran vagas. Va bien, mamá. Despacio, pero va bien. Un año después de darle el dinero, pedí hablar sobre cómo iban las cosas, sobre cuándo veríamos ganancias, sobre formalizarlo todo en papeles. Damián se molestó por primera vez conmigo. ¿Papeles? ¿Ahora quieres papeles? ¿No confías en tu hijo? No es desconfianza, Damián, es orden, protección para ambos. Mamá, soy un hombre de palabra. El negocio está en fase de crecimiento. No puedo estar pensando en burocracia ahora. Abril añadió su veneno. Ay, suegrita, ¿ya empezamos con desconfiar? Qué feo se ve eso en una madre. Me fui de su casa ese día sin haber comido, sin haber abrazado a mis nietos, con un nudo en el estómago que ya no se iría. 2 años. Llevaba 2 años esperando que mi hijo cumpliera su palabra. Mientras tanto, en redes sociales veía fotos de ellos en restaurantes caros. Abril con bolsas de diseñador. Damián con un reloj que costaba más de lo que yo gastaba en 6 meses. Pero nunca había dinero para devolverme lo que era mío. Todavía estamos invirtiendo en el crecimiento, mamá. Tienes que entender cómo funcionan los negocios. Entender. Como si yo fuera ignorante. Como si 35 años de trabajo y gestión de mi propia casa no me hubieran enseñado nada. Las llamadas se espaciaron, las visitas también. Ahora solo me buscaba cuando necesitaba algo. Y yo, como idiota, siempre decía que sí. Porque era mi hijo. Porque tenía miedo de perderlo. Porque las madres mexicanas nos han enseñado que el amor se mide en sacrificio, en callarse, en dar hasta no tener nada más que dar. Hasta aquella noche en el restaurante japonés, cuando escuché a mi hijo llamarme demente. Ahí entendí que ya lo había perdido hacía tiempo. La pregunta era, ¿cuándo había dejado yo de verlo? Desperté la mañana siguiente a la cena con el señor Takahashi, sintiendo algo extraño en el pecho. No era dolor, era claridad, como cuando limpias una ventana sucia y de repente ves todo lo que estaba del otro lado. Me preparé café en mi pequeña cocina. El sol entraba tímido por la ventana que daba al edificio de enfrente. Nada que ver con el jardín de bugambilias de mi antigua casa, pero era mío. Este espacio diminuto era todo lo que me quedaba. El teléfono sonó a las 9 de la mañana. Damián. Mamá, ¿cómo amaneciste? Espero que no te haya caído pesada la cena de anoche. Su voz sonaba normal, casual,
como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera llamado demente frente a un extraño. Estoy bien, hijo. Qué bueno. Oye, necesito pedirte un favor. Por supuesto. Los favores. Siempre los favores. Abril tiene cita en el spa este sábado. Ya sabes cómo es, necesita su tiempo de relajación. ¿Podrías venir a cuidar a Mateo y Regina? Yo tengo junta con unos proveedores. ¿A qué hora? Temprano, como a las 8. Los niños desayunan cereal. Nada complicado. Solo necesito que estés con ellos hasta las 6 o 7 de la noche. 11 horas. 11 horas cuidando a mis nietos mientras mi hijo trabajaba y mi nuera se hacía las uñas. ¿Me podrías pasar a recoger? El metro hasta tu colonia. Ay, mamá, me queda retirado. Toma un Uber, yo te lo pago después. Después. Esa palabra que significa nunca. Está bien, Damián. Eres la mejor, mamá. Los niños te adoran. Colgó sin despedirse. Como siempre, me quedé mirando el teléfono. Recordé cuando Damián era pequeño y me llamaba corriendo desde la escuela. ¡Mami! ¡Mami! Saqué 10 en el examen. Corría hacia mí con los brazos abiertos y me abrazaba con esa fuerza pura que solo los niños tienen. ¿Dónde había quedado ese niño? El sábado llegué a su casa en Lomas de Chapultepec a las 8 en punto. Tomé 2 camiones y un Uber que me costó 180 pesos. Damián ya no estaba. Abril salió en pants deportivos de marca, cabello perfectamente peinado, uñas recién hechas. ¡Ay, suegrita! ¡Qué bueno que llegaste! Los niños están viendo tele. Hay fruta en el refri. No los dejes comer mucha azúcar, ¿eh? Regreso como a las 7. ¿7 de la noche? O por ahí. Es que después del spa tengo comida con unas amigas. Ya sabes, networking. Se fue en su BMW blanco. Networking. Mientras yo, que había trabajado 35 años, no tenía ni para pagar un taxi de regreso. Mateo tenía 7 años ahora. Regina 5. Eran hermosos. Tenían los ojos de su padre, la sonrisa de su abuelo Carlos. ¡Abuela!, gritó Regina cuando me vio. Corrió a abrazarme. Al menos ella todavía se emocionaba de verme. Mateo apenas levantó la vista del iPad. «Hola, abuela. ¿Qué estás viendo, mi amor?» «Videos». La conversación terminó ahí. Un niño de 7 años ya aprendiendo a ser indiferente. Preparé el desayuno. Huevos revueltos, frijoles refritos, tortillas que traje de mi casa porque en la de ellos solo había pan integral importado. Regina comió con apetito. Mateo picó la comida. Mamá dice que debemos comer bajo en carbohidratos. Tienes 7 años, Mateo. Los carbohidratos son buenos para ti. Mamá dice que no. Abril. Siempre Abril. Su voz presente incluso cuando no estaba. Pasamos el día jugando. Bueno, yo intenté jugar. Regina quería que le leyera cuentos. Mateo quería regresar al iPad. ¿Me cuentas de cuando mi papá era niño?, preguntó Regina mientras hojeaba un libro de princesas. Tu papá era travieso. Una vez se trepó al árbol del jardín y no quería bajar. Tu abuelo Carlos tuvo que subir por él. ¿Teníamos jardín? Sí, mi amor. Un jardín hermoso con bugambilias moradas. ¿Qué son bugambilias? Flores, las más bonitas. ¿Por qué ya no tienes jardín? La pregunta inocente de una niña de 5 años. La pregunta que dolía más que 1000 reproches. Porque vendí la casa para ayudar a tu papá con su negocio. ¿Y te pagó? Mateo levantó la vista del iPad por primera vez en horas. Los adultos no hablamos de dinero con niños, dije suavemente. Mamá y papá hablan de dinero todo el tiempo, respondió Mateo. Papá dice que el dinero es lo más importante, que sin dinero no eres nadie. 7 años, un niño de 7 años ya había aprendido eso. El dinero es importante, le dije, pero hay cosas más valiosas, como el amor, el respeto, la palabra. La palabra no compra juguetes, dijo Mateo volviendo a su pantalla. Me quedé callada, porque tenía razón.
En el mundo que Damián y Abril estaban construyendo para estos niños, la palabra no valía nada. Abril regresó a las 9 de la noche. 2 horas tarde. Traía bolsas de compras de Liverpool. Ay, suegrita, perdón. Se me fue el tiempo. ¿Los niños se portaron bien? Muy bien. Ya están dormidos. Perfecto. ¿Quieres que te pida un Uber? Me dio 300 pesos. Menos de lo que había gastado en llegar, en la comida que preparé, en los 11 horas de mi día. Gracias por todo. Eres un amor. El Uber me dejó en mi departamento a las 10 de la noche. Subí las escaleras despacio. Mis rodillas ya no eran las de antes. Entré a mi pequeño espacio y me senté en el sillón que traje de mi antigua sala. Y lloré. Lloré por el jardín de bugambilias, por Carlos que ya no estaba para decirme qué hacer, por los 4.200.000 pesos que se habían evaporado, por el niño que corría a abrazarme y el hombre que ahora me usaba como empleada no remunerada. Lloré por mí, por la mujer que había sido y la que me estaba convirtiendo. Pero mientras lloraba, algo más crecía dentro de mí, algo frío y decidido, porque verán, yo no era una mujer sin recursos, no era ignorante. Había navegado sistemas educativos, políticas institucionales, negociaciones sindicales durante décadas. ¿Qué me hacía pensar que no podía navegar esto? Sequé mis lágrimas. Me preparé un té de manzanilla, abrí mi laptop vieja y comencé a investigar. Leyes de préstamos familiares. Evidencia documental. Transferencias bancarias. Derechos de reclamación. Si Damián quería jugar al hombre de negocios exitoso, era hora de que aprendiera que los negocios no se hacen solo con palabras bonitas, se hacen con contratos. Y aunque no tuviéramos un papel firmado, yo tenía algo mejor. Tenía verdad, y las transferencias bancarias no mienten. Regreso a aquella noche. A ese restaurante en Polanco, donde las copas de sake brillaban bajo luces tenues, y mi mundo se desmoronó en un idioma que yo dominaba perfectamente. El mesero había servido el segundo tiempo, sashimi dispuesto como arte en platos de porcelana. Damián ordenó sin mirarme, asumiendo que yo comería lo que él eligiera. Como siempre, el señor Takahashi era un hombre de unos 50 años, cabello perfectamente peinado, con canas en las sienes, traje oscuro impecable. Ese tipo de elegancia discreta que viene de generaciones de educación, no de dinero recién ganado. Me recordaba a muchos de mis estudiantes japoneses. Esa cortesía que no es fingida, sino parte del alma. Esa forma de inclinar la cabeza justo en el ángulo correcto, dependiendo de quién está frente a ti. Su madre es muy tranquila, comentó en japonés mientras tomaba un poco de sashimi con los palillos. Lo hizo perfectamente, sin esfuerzo. Damián sonrió. Esa sonrisa que yo había visto 1000 veces cuando quería impresionar a alguien. Kanojo wa itsumo shizuka desu, amari hanashimasen. Ella siempre es callada. No habla mucho. Pero lo que no dijo fue más revelador. Su tono. Esa forma de referirse a mí como si yo fuera un mueble viejo que hay que tolerar. Abril interrumpió en su inglés forzado. Se inclinó hacia el señor Takahashi mostrando el escote de su blusa color vino. Demasiado provocativa para una cena de negocios. Pero Abril nunca había entendido la diferencia entre elegancia y vulgaridad. We are very excited about this partnership, Mr. Takahashi. This contract will change our lives. El señor Takahashi sonrió con cortesía, pero vi el destello en sus ojos. Incomodidad. Los hombres japoneses de su generación no respondían bien a ese tipo de coquetería directa. Lo consideraban falta de seriedad. El contrato es significativo, respondió en japonés. 850.000 pesos mensuales durante 3 años. Necesito asegurarme de que mi empresa está haciendo negocios con gente seria. Damián se enderezó en su silla. Pecho inflado. Ego al máximo. Watashi wa jibun de koko made kimashita, Takahashi-san. Dare no Tasuke monakatta. Yo llegué aquí solo, señor Takahashi, sin ayuda de nadie. Mi mano apretó el vaso de té, sin ayuda de nadie.
4.200.000 pesos aparentemente eran nadie. Impresionante, respondió Takahashi-san. Emprender sin capital familiar es muy difícil. ¿Cómo lo logró? Aquí venía la mentira. Trabajé duro, ahorré durante años, inversiones inteligentes, negocié con proveedores, arriesgué todo lo que tenía. Todo lo que él tenía, todo lo que yo tenía, querrás decir, hijo. Abril añadió en español, creyendo que Takahashi no entendía. Mi esposo es un genio de los negocios. Yo sabía desde que lo conocí que iba a triunfar. Lo conoció cuando él ya tenía mi dinero en su cuenta bancaria. Qué conveniente. El señor Takahashi tomó un sorbo de sake. Me miró directamente por primera vez en la noche. Castellano-san, ¿usted qué opina del negocio de su hijo? Damián se tensó. Lo vi. Esa microexpresión de pánico antes de que su máscara volviera a su lugar. Mi madre no entiende mucho de negocios, se apresuró a decir en español, pero Takahashi había preguntado en japonés y esperaba respuesta. Yo sonreí. Esa sonrisa vacía que había perfeccionado. Asentí, como si no entendiera. Damián respiró aliviado. Kanoyo watoshi otote imasu, bijinesu no koto wa yoku wakarimasen. Ella es mayor, no entiende mucho de negocios. Mayor, como si ser mayor significara ser tonta. Takahashi-san frunció ligeramente el ceño. En la cultura japonesa, menospreciar a los mayores es imperdonable. Lo vi. Vi cómo su percepción de Damián comenzaba a cambiar. Pero mi hijo no lo notó. Continuó hablando, cada vez más confiado, más arrogante. Mi madre trabajó como maestra toda su vida. Buena mujer, pero nunca tuvo visión de negocios. Vive cómodamente de su pensión. ¿Cómodamente? Vivía en un departamento de 60 metros cuadrados después de haber tenido una casa de 200. Había dejado de ir al dentista porque no podía pagar el tratamiento de conducto que necesitaba. Usaba la misma ropa desde hacía 3 años. Pero claro, para él, eso era cómodo. Entiendo, dijo Takahashi-san. Su tono se había enfriado un poco. Entonces llegó el momento. El momento que quedaría grabado en mi alma para siempre. ¿Por qué trajo a su madre esta noche?, preguntó Takahashi directamente. Usualmente estas cenas son solo entre socios de negocios. Damián vaciló, solo un segundo, pero lo suficiente para que yo supiera que venía algo malo. Miró a su alrededor, verificó que el mesero no estuviera cerca. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Jitsu wa Takahashi-san. En realidad, señor Takahashi, Kanoyo wa Ninchisho no Shoki Dankai ni arimasu. Ella tiene principios de demencia. El mundo se detuvo. Hitori nishite okitakunakata no de tsurete kimashita. Kanoyo wa tama ni konran shimasu. Demoyoru wa motto warukunarimasu. Dakaramite iru hitsuyo ga arimasu. No quería dejarla sola, por eso la traje. A veces se confunde, pero de noche empeora. Por eso necesito vigilarla. Abril asintió con preocupación fingida. It's been difficult for us, but family is family, you know? Takahashi-san me miró con una expresión completamente diferente ahora. Ya no era cortesía profesional, era lástima. Lástima para la pobre anciana demente que ni siquiera sabía dónde estaba. Tomé un sorbo de mi té. Mantuve mi rostro sereno. Pero por dentro, algo se quebró tan completamente que supe que nunca volvería a ser quien había sido. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que había cargado en mi vientre. El que había alimentado con mi cuerpo. El que había criado sola después de que su padre muriera. Me había llamado demente para quedar bien con un cliente. Me había usado como accesorio, como evidencia de que era un buen hijo que cuidaba a su madre enferma. Creo que es admirable que cuide de su madre, dijo Takahashi-san en japonés. Damián sonrió. Tomó la mano de Abril sobre la mesa. Es lo menos que puedo hacer.
Después de todo, ella me dio la vida. Cuidarla en su vejez es mi deber. Deber. Qué palabra tan conveniente. En Japón, continuó Takahashi-san, los ancianos son venerados, sus palabras son sabiduría. ¿Su madre habla? A veces balbucea cosas. Damián se rió ligeramente, como si fuera gracioso, pero nada coherente. Abril agregó: la semana pasada insistía en que habíamos prometido pagarle algo. Ya ves cómo se ponen. Se rieron, los dos. Mi hijo y su esposa se rieron de la anciana confundida que insistía en que le devolvieran su dinero. El señor Takahashi no se rió. ¿Le prometieron algo? No, no. Damián se apresuró a aclarar. Son cosas de su imaginación. El doctor dice que es normal en su condición. ¿Qué doctor? Nunca había ido a ningún doctor. Ni siquiera sabía que estaba supuestamente enferma. La cena continuó. Hablaron de términos de contrato, de fechas de entrega, de porcentajes y ganancias. Yo permanecí en silencio, observando, aprendiendo. Aprendí que mi hijo era mejor mentiroso de lo que había pensado. Aprendí que Abril era cómplice activa, no víctima inocente. Aprendí que ambos habían construido una narrativa donde yo era la loca y ellos los santos sufridos. Pero también aprendí algo más importante. Aprendí que el señor Takahashi era un hombre de honor. Vi cómo su lenguaje corporal cambiaba, cómo sus respuestas se volvían más cortas, cómo ese entusiasmo inicial se enfriaba con cada palabra irrespetuosa que Damián decía sobre mí. En la cultura japonesa puedes mentir sobre muchas cosas, pero no puedes faltar al respeto a tus mayores y esperar respeto a cambio. Damián estaba cavando su propia tumba y ni siquiera lo sabía. La cena terminó cerca de las 11 de la noche. Takahashi-san se despidió con cortesía perfecta. Revisaré los términos y le contactaré la próxima semana. Damián prácticamente brillaba de emoción. Abril ya estaba planeando en voz alta cómo gastarían el dinero. Nadie me preguntó cómo iba a llegar a mi casa. Nadie se ofreció a llevarme. «Mamá, ¿estás bien? ¿No es demasiado tarde para ti?» Asentí. Sonreí. Balbuceé algo incoherente. Damián asintió satisfecho. «Te pedimos un Uber. Toma, aquí está el código». Me pusieron en un coche sin siquiera esperar a que arrancara. Se fueron a su BMW, tomados de la mano, celebrando su futuro brillante. En el asiento trasero del Uber, finalmente dejé caer la máscara. El conductor me miró por el espejo retrovisor. «¿Está bien, señora?» «Sí», respondí en español perfecto. «Claro». Sin un ápice de confusión. «Estoy perfectamente bien». Me miró extrañado, pero no dijo nada más. Llegué a mi departamento pasada la medianoche. Entré. Cerré la puerta con seguro. Y entonces, solo entonces, me permití sentir la magnitud de lo que había pasado. Me senté en mi sillón viejo, el mismo donde Carlos se sentaba a leer, el mismo que habíamos comprado en el Tianguis de San Felipe hace 30 años. Y entendí algo con cristalina claridad. No podía llorar más. No podía esperar más. No podía seguir siendo la madre invisible que permitía todo por miedo a perder a su hijo, porque ya lo había perdido. El niño que fue Damián había muerto hace tiempo, o quizás nunca existió de la forma que yo creí. Lo que quedaba era un hombre capaz de llamar demente a su madre para impresionar a un extraño. Y ese hombre iba a aprender una lección que debía enseñarle hace años: que las madres no son tontas, que el silencio no es debilidad. Y que subestimar a una mujer de 67 años, que sobrevivió décadas de enseñar a adolescentes desafiantes, era el error más grande que podría cometer. Me levanté, encendí mi laptop y comencé a escribir un correo electrónico, en japonés perfecto, dirigido al señor Takahashi. El cursor parpadeaba en la pantalla. Mis dedos temblaban sobre el teclado. No de miedo, de furia contenida durante demasiado tiempo, pero me detuve. No era momento de actuar por impulso.
No era momento de dejar que la emoción guiara mis decisiones. Durante 35 años, enseñé a cientos de estudiantes que la verdadera inteligencia no está en reaccionar, sino en planear. Cerré la laptop. Me preparé un té de tila. Me senté en mi pequeño balcón donde guardaba 3 macetas con hierbabuena y romero. Nada comparado con mi jardín de antes, pero era vida. Y la vida siempre encuentra forma de crecer, incluso en los espacios más pequeños. Pensé en Carlos, en lo que él haría. Carlos era un hombre tranquilo. Trabajaba en el departamento de mantenimiento del Hospital General. No era doctor ni alguien importante, pero era respetado, porque su palabra valía, porque cuando decía algo, lo cumplía. Mija, me decía cuando yo llegaba frustrada de alguna junta en la escuela. La gente que grita más fuerte no es la que tiene la razón, es la que tiene más miedo. Los que tienen razón esperan, planean y actúan cuando el momento es perfecto. El momento perfecto. Necesitaba entender exactamente en qué posición estaba, qué tenía, qué me faltaba. Saqué mi libreta vieja, esa donde durante años anoté los gastos de la casa. Sí, yo era de esas, de las que apuntan cada peso que entra y sale. Carlos se burlaba cariñosamente. Pareces contador de Hacienda, mujer, pero esa manía de anotar todo estaba a punto de salvarme. Revisé, página por página. Encontré la fecha exacta, 15 de marzo, 3 años atrás. Venta casa Colonia Roma, 4.200.000. Debajo, con mi letra cuidadosa. Transferencia a Damián Castellanos para negocio importación. Sociedad verbal. Devolución en 2 años. Seguí buscando. Cada peso que le había dado después. Préstamos pequeños que sumaban. Mayo, $15.000 para permiso municipal urgente. Julio, $25.000 para equipo de cómputo. Octubre, $30.000 para viaje a Japón por proveedores. En 3 años, el total era de $4.420.000. Y no tenía un solo papel firmado. Me levanté. Fui a mi pequeño archivero, el que salvé de mi casa anterior. Busqué en la gaveta marcada Banco. Ahí estaban, todos los comprobantes de transferencia, cada maldito peso documentado. No era un contrato, pero era evidencia. A la mañana siguiente, me bañé. Me vestí con mi traje sastre gris que guardaba para ocasiones importantes. Me maquillé ligeramente. Me vi al espejo. Ahí estaba yo, Luz Marina Castellanos, 67 años, profesora retirada. Viuda, madre traicionada, pero también mujer educada, inteligente, con documentación, con memoria perfecta y con un plan formándose en mi cabeza. Primera parada. El banco. Buenos días. Necesito el estado de cuenta completo de los últimos 3 años. Todas las transferencias, especialmente las que hice a esta cuenta. Le di el número de cuenta de Damián que tenía memorizado. La empleada, una muchacha de unos 30 años, me miró con esa mezcla de respeto y lástima que le dan a las ancianas. ¿Es para algo legal, señora? Podría serlo. Me dio todo. 22 páginas de transferencias. Cada depósito documentado con fecha, hora, monto. Segunda parada, visitar a Mercedes. Mercedes había sido mi alumna hace 20 años. Una chica brillante que tartamudeaba terriblemente al hablar inglés, pero que tenía un don para los números. Le tuve paciencia. Trabajamos juntas después de clases durante 2 años. Ella se graduó de contadora. Ahora tenía su propio despacho. Nunca olvidó a la maestra que creyó en ella cuando otros se burlaban. «Maestra Luz Marina», me recibió con un abrazo. «¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está?» Nos sentamos en su oficina moderna. Ventanas grandes, plantas, diploma enmarcado en la pared. «Mercedes, necesito tu ayuda y necesito tu discreción». Le conté todo, cada detalle, la venta de mi casa, la promesa de sociedad, los años de silencio, la cena reveladora. Mercedes escuchó sin interrumpir. Su rostro pasó de sorpresa a indignación. «Maestra, esto es
Esto es fraude familiar. Tenemos que actuar. Necesito saber primero en qué posición estoy legalmente. Déjeme investigar. Tengo un amigo abogado especialista en temas civiles y familiares, pero dígame, ¿tiene alguna evidencia? Saqué mis 22 páginas del banco, mi libreta, los mensajes de WhatsApp donde Damián me pedía los préstamos. Mercedes silbó bajito. Maestra, usted siempre fue la más organizada. ¿Ve? Por eso nos obligaba a llevar registro de todo en clase. Me reí por primera vez en días. Los hábitos de una vieja profesora. No es vieja, es sabia. Hay diferencia. Me fui de ahí con una copia de todo en una memoria USB y la promesa de Mercedes de contactar a su amigo abogado. Tercera parada. Algo que necesitaba hacer por mí misma. Fui a una cafetería cerca de mi departamento. Pedí un café americano. Saqué mi celular. Y finalmente escribí el correo que había estado componiendo en mi cabeza toda la noche. Estimado Takahashi-san, me disculpo por contactarlo directamente, pero siento la necesidad de aclarar algunas cosas que escuché durante la cena de anoche. Mi nombre es Luz Marina Castellanos. Soy la madre de Damián Castellanos, su potencial socio de negocios. Contrario a lo que mi hijo le informó, yo no sufro de demencia ni ninguna enfermedad mental. Soy profesora retirada del Instituto Cultural México-Japón, donde enseñé idioma japonés durante 35 años. Entiendo perfectamente japonés. Escuché cada palabra de su conversación. Me siento en la obligación moral de informarle ciertos hechos que considero relevantes para su decisión de negocios. 1. El capital inicial de mi hijo provino de la venta de mi casa familiar, 4,200,000 pesos. 2. Este dinero fue dado bajo promesa verbal de sociedad al 50%. 3. No existe contrato formal entre nosotros. 4. En 3 años no he recibido un solo peso de retorno. 5. Mi hijo le dijo que llegó a donde está sin ayuda de nadie. Eso es falso. No busco sabotear el negocio de mi hijo, pero en su cultura, como en la que yo respeto profundamente, la verdad y el honor familiar son fundamentales. Un hombre que miente sobre su madre y la calumnia de demente, ¿qué mentiras dirá a sus socios de negocios? Le dejo esta información a su criterio. Usted es hombre de honor, sabrá qué hacer con ella. Con respeto y admiración a su cultura, Luz Marina Castellanos, profesora emérita, Instituto Cultural México-Japón, leí el correo 3 veces. Cambié algunas palabras. Lo hice menos emocional, más factual, más japonés en su aproximación. Mi dedo se quedó sobre el botón enviar. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Iba a sabotear el negocio de mi propio hijo? Pero entonces recordé su voz. Kanojo wa ninchisho no shoki dankai ni arimasu. Recordé su risa, la risa de abril. Las miradas de lástima del señor Takahashi. Recordé cada vez que me llamó solo para pedirme algo, cada vez que me trató como empleada, cada vez que le pregunté por mi dinero y me hizo sentir codiciosa. Mi hijo ya no era el niño que corría a abrazarme. Era un hombre capaz de destruir la dignidad de su madre por quedar bien con un extraño. Y yo ya no era la madre dispuesta a sacrificarlo todo. Era una mujer reclamando su derecho a existir con dignidad. Apreté enviar. El correo se fue. No había vuelta atrás. Me quedé mirando la pantalla. Mi café se enfriaba frente a mí. Afuera, la Ciudad de México seguía su ritmo frenético. Nadie sabía que en esa pequeña cafetería, una mujer de 67 años acababa de declarar una guerra silenciosa. Mi teléfono vibró. Mercedes. Maestra, hablé con Rodrigo, el abogado. Dice que tiene caso. Las transferencias bancarias son evidencia válida. Hay jurisprudencia sobre préstamos familiares y promesas verbales. Quiere verla mañana. Respondí, ahí estaré. Esa noche dormí mejor que en años, no porque estuviera en paz, sino porque finalmente había dejado de ser víctima. Había elegido ser guerrera. Rodrigo Méndez tenía un despacho pequeño en la Colonia del Valle. Nada lujoso,
pero ordenado, diplomas en la pared, libros de derecho apilados en cada superficie disponible. Olía a café y papel viejo. Era un hombre de unos 40 años, barba corta, lentes. Esa apariencia de profesor universitario que inspira confianza. Señora Castellanos, Mercedes me ha contado su situación. Primero que nada, permítame decirle que no está sola en esto, y segundo, que tiene más fundamento legal del que probablemente imagina. Me senté frente a su escritorio. Coloqué mi folder con toda la documentación. No tengo contrato firmado. No lo necesita para todo. Las transferencias bancarias son evidencia documental. Los mensajes de WhatsApp son evidencia digital. Su libreta personal, si está bien llevada, puede servir como registro contemporáneo. Además, se detuvo. Me miró directamente a los ojos. Señora, ¿está segura de que quiere hacer esto? Una vez que iniciemos acciones legales contra su hijo, no hay vuelta atrás. Las relaciones familiares quedan marcadas para siempre. La relación ya está rota, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Solo que yo era la única que no lo veía. Asintió lentamente. Está bien. Entonces vamos a hacer las cosas correctamente, paso por paso. Abrió una laptop. Primero necesito que me cuente todo otra vez. Desde el principio. No omita nada, aunque parezca irrelevante. Los detalles importan. Hablé durante 2 horas. Rodrigo tomaba notas sin parar. Ocasionalmente hacía preguntas. ¿Alguna vez lo discutieron frente a testigos? Mis amigas del club de lectura. Les comenté varias veces que le había prestado dinero a Damián. ¿Recuerda fechas aproximadas? Tengo un diario. Puedo buscar. Perfecto. ¿Su hijo tiene propiedades a su nombre? La casa en Lomas de Chapultepec. La compraron hace 2 años. ¿Sabe el valor aproximado? Vi la publicación cuando la compraron. 8 millones de pesos. Rodrigo levantó la vista. ¿Compraron una casa de 8 millones mientras le debían a usted 4? Sí. ¿Y vehículos? BMW de Abril, Mercedes-Benz de Damián, ambos nuevos. Rodrigo silbó bajito, igual que Mercedes. Señora, su hijo no solo tiene con qué pagarle, tiene con qué pagarle el doble. Sentí algo extraño en el pecho. No era satisfacción exactamente, era validación. Durante 3 años me había sentido codiciosa por pedir mi dinero, y resulta que tenían razón. No el dinero para pagarme, sino para vivir como millonarios mientras yo rechazaba tratamientos médicos. Ahora viene la parte difícil, continuó Rodrigo. Necesitamos construir un caso sólido. No podemos ir con evidencia débil. Necesitamos ser meticulosos. Sacó una lista. Esto es lo que vamos a recopilar en las próximas semanas. 1. Todos sus estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años. 2. Cualquier correo electrónico donde se mencione el préstamo o la sociedad. 3. Mensajes de WhatsApp, SMS, cualquier comunicación digital. 4. Testimonios de personas que sepan sobre el préstamo. 5. Valuación actual de las propiedades y vehículos de su hijo. 6. Si es posible, información sobre el estado financiero de su empresa. 7. Documentación sobre sus propias finanzas, ingresos, gastos, necesidades médicas postergadas. ¿Cómo conseguimos la información del negocio de Damián? Rodrigo sonrió ligeramente. El registro público de comercio es público, señora, y tengo contactos. Los siguientes días fueron intensos. Me convertí en detective de mi propia vida. Revisé cada correo electrónico que le había enviado a Damián en 3 años. Encontré joyas. Hijo, ¿ya pudiste revisar lo de formalizar nuestra sociedad? Me gustaría tener algo por escrito. Su respuesta: mamá, ya hablamos de esto, no necesitamos papeles. ¿No confías en mí? Otro correo, 6 meses después. Damián, han pasado 2 años. ¿Cuándo vamos a ver ganancias? Su respuesta: el negocio está en fase de crecimiento. Tienes que ser paciente. No puedo estar preocupándome por esto ahora. Imprimí todo, cada correo, cada mensaje.
Contacté a mis amigas del club de lectura, Lidia, Esperanza, Socorro, mujeres de mi edad que me conocían desde hace décadas. ¿Recuerdan cuando les conté que le presté dinero a Damián? Claro que sí, respondió Lidia. Estábamos preocupadas. Te dijimos que firmaras algo. ¿Estarían dispuestas a dar testimonio de eso? Silencio del otro lado del teléfono. Ay, Luz Marina, ¿está tan mal la cosa? Peor. Cuenta con nosotras. Mercedes cumplió su promesa. Investigó el negocio de Damián. Resultó que no era solo él. Era Castellanos Ruiz Importaciones S.A. de C.V. Damián tenía el 50%. Abril el 50%. Yo no aparecía en ningún lado. Pero lo más revelador vino después. Maestra, encontré algo interesante. Me llamó Mercedes una tarde. Hace año y medio registraron otra empresa, Valle Premium Desarrollos, también al 50-50. ¿Y eso qué significa? Que están diversificando, invirtiendo en bienes raíces, y adivine qué compraron a través de esa empresa. ¿La casa de Valle de Bravo? Exacto, registrada por 6.700.000 pesos. Hice cuentas en mi cabeza. La casa de Lomas, la casa de Valle, los autos, el negocio. Damián y Abril tenían un patrimonio de al menos 18 millones de pesos, y todo había comenzado con mis 4.200.000. Hay más, continuó Mercedes. Revisé sus redes sociales, con su permiso, por supuesto. Adelante. En el último año, 2 viajes a Europa, 1 a Nueva York, relojes de marca, ropa de diseñador, restaurantes caros. Abril presume todo en Instagram. Me envió capturas de pantalla. Abril en París, frente a la Torre Eiffel. Damián en Roma, con un Rolex en la muñeca. Ambos en un yate en Acapulco, mientras yo comía frijoles de la olla para ahorrar. Mercedes, ¿qué clase de persona hace esto? Una persona que nunca ha enfrentado consecuencias, maestra. Rodrigo convocó una reunión 2 semanas después. Señora Castellanos, tenemos un caso sólido, muy sólido. Colocó un folder grueso sobre su escritorio. Aquí está todo. Las transferencias bancarias demuestran que usted le dio 4.200.000 pesos iniciales más 220.000 en préstamos pequeños. Total, 4.420.000 pesos. Los correos electrónicos demuestran que hubo promesa de sociedad. Aunque sea verbal, está documentado que existió el acuerdo. Los testimonios de sus amigas corroboran que usted habló de esto como inversión, no como regalo. El patrimonio actual de su hijo demuestra capacidad de pago. Y finalmente, hizo una pausa dramática. Conseguí algo muy interesante. Puso sobre el escritorio un documento. Estado de resultados de Castellanos Ruiz Importaciones. ¿Cómo conseguiste esto? Tengo mis métodos. Lo importante es lo que dice. La empresa genera ingresos mensuales promedio de 1.200.000 pesos, ganancias netas de aproximadamente 350.000 mensuales. 350.000 pesos mensuales. Y no podía darme ni 10.000. ¿Qué tan fuerte es el caso? Muy fuerte. Puedo demandar en 2 vías. Primero, demanda civil por préstamo no pagado. Segundo, si quiere ser más agresiva, demanda por fraude familiar y enriquecimiento ilícito. ¿Cuál recomiendas? Depende de qué quiera lograr. Si solo quiere su dinero, la civil es más rápida. Si quiere que aprendan una lección, me quedé callada. Señora, quiero que aprendan. Pero también... Tragué saliva. También quiero que mis nietos no crezcan pensando que esto está bien. Que está bien usar a la gente, que está bien mentir. Rodrigo asintió. Entonces vamos por ambas. Demanda civil más una queja ética. Y vamos a pedir no solo el capital, sino intereses. Al 10% anual son 3 años. Estamos hablando de casi 6.800.000 pesos. Me mareé ligeramente. Es mucho dinero. Es lo justo, señora. Ellos le quitaron la posibilidad de invertir su dinero esos 3 años. Le quitaron la posibilidad de vivir dignamente. Ese dinero tiene un costo.
¿Y si no pueden pagar? Entonces embargamos. La casa de Valle puede venderse, los autos pueden venderse, la empresa puede tener orden de embargo sobre sus cuentas. No quiero destruirlos. Señora, con todo respeto, ellos no tuvieron ese problema en destruirla a usted. Tenía razón. ¿Cuándo podemos empezar? Ya empezamos. Solo necesito su autorización para presentar la demanda. Miré el documento frente a mí. Una simple firma, y todo cambiaría. Pensé en Damián niño, en el día que nació, en su primer día de escuela, en cuando Carlos murió, y él me abrazó diciendo, «Ahora yo te cuido, mamá». Pero ese niño ya no existía. Y yo tenía que aceptarlo. Tomé la pluma. Firmé. Hagámoslo. Rodrigo sonrió. Señora Castellanos, le prometo que vamos a recuperar su dignidad junto con su dinero. Salí de ese despacho sintiendo algo extraño. No era felicidad, tampoco era tristeza, era determinación. Una madre mexicana de 67 años estaba a punto de demostrar que el respeto no se mendiga, se exige, y si no lo dan, se toma. 2 días después de firmar los papeles con Rodrigo, mi teléfono sonó. Era Damián. Corazón me dio un vuelco. ¿Ya sabía? ¿Alguien le había dicho? «Mamá, ¿cómo estás?» Su voz sonaba normal, casual. No sabía nada. «Bien, hijo. ¿Y ustedes?» «Excelentes. Mira, te llamo porque necesito pedirte un favor enorme». Por supuesto. Los favores. Abril está organizando una cena. Es importantísima. 20 inversionistas potenciales. Gente con dinero real, mamá. Esta es nuestra oportunidad de expandir el negocio. Nuestra oportunidad. Como si yo fuera parte. Y bueno, ya sabes que tu pozole es legendario. Y tus tamales ni se digan. Los invitados son mexicanos, mamá. Necesitan comida que les llegue al alma, no esas cosas gourmet que no saben a nada. ¿Quieres que cocine? Sería perfecto. Abril está súper estresada con la organización. Si tú te encargas de la comida, sería un peso menos. ¿Cuándo es? Este viernes. Hoy era martes. 3 días para preparar comida para 20 personas. Hijo, eso es mucho trabajo. ¿Y los ingredientes? Ay, mamá, no te preocupes por eso. Te depositamos para todo. 2,000 pesos. ¿Está bien? 2,000 pesos para cocina para 20 personas. Un restaurante cobraría al menos 30,000. ¿Y dónde sería? En la casa. Necesitamos que vengas desde temprano para tener todo listo a las 8 de la noche. ¿Puedes llegar tipo 9 de la mañana? 11 horas cocinando. 11 horas de pie en una cocina que no era la mía. Debí decir que no. Debí inventar cualquier excusa. Pero una parte de mí quería ver. Quería confirmar lo que ya sabía. Necesitaba esa última gota que derramara el vaso completamente. Está bien, Damián. Ahí estaré. Eres la mejor mamá. Te amo. Colgó antes de que pudiera responder. Mercedes se enojó cuando le conté. Maestra, ¿por qué aceptó? Necesito hacer esto, una última vez. ¿Para qué? ¿Para sufrir más? Para estar segura, para no tener dudas. No entendió, pero aceptó. El viernes llegué a la casa de Damián a las 8:30 de la mañana. Media hora antes, porque así era yo. Siempre responsable. Abril abrió la puerta en pants de yoga caros y una blusa de licra. Llevaba una mascarilla facial verde en el rostro. «Ay, suegrita, qué bueno que llegaste». «La cocina es toda tuya. Ahí dejé una lista de lo que necesitas preparar». Entré a la cocina. Una cocina de revista, electrodomésticos de acero inoxidable, isla central de granito, alacena llena de especias orgánicas que probablemente nunca usaban. La lista estaba pegada en el refrigerador. Pozole rojo, olla grande para 20 personas, tamales de pollo, al menos 40, tostadas de tinga, guacamole, salsas, verde y roja, frijoles refritos, arroz, postre, flan napolitano, 8 platillos diferentes, 11 horas para hacerlos. Los ingredientes estaban amontonados en la barra. Abril los había comprado, eso sí,
pero no los había organizado. Chiles mezclados con especias, carne aún congelada, nada preparado. Me arremangué. Puse música en mi celular bajito y comencé. Primero el pozole, hervir el maíz, preparar el caldo, cocinar la carne de cerdo durante horas. Mientras se cocinaba, empecé los tamales, masa, relleno, envolver cada uno con cuidado. 40 tamales significaba 40 pequeñas obras de amor. Abril bajó a media mañana, ya sin la mascarilla, maquillaje perfecto, vestido casual pero costoso. ¿Cómo vas, suegrita? Bien, todo va en tiempo. Perfecto, yo voy al salón. Necesito arreglarme el cabello para hoy. Cualquier cosa me marcas, ¿sí? Se fue. Su perfume caro quedó flotando en la cocina. Mateo y Regina entraron corriendo alrededor del mediodía. Abuela, ¿qué estás haciendo? Cocinando para la fiesta de tus papás, mi amor. Huele rico, dijo Regina abrazándome por la cintura. ¿Quieren probar? Les di a cada uno un tamal. Se los comieron con esas caras de felicidad pura que solo los niños tienen. ¿Por qué no comes con nosotros?, preguntó Mateo. ¿Qué? En las fiestas. Siempre cocinas pero nunca comes con nosotros. La pregunta inocente de un niño de 7 años. La misma pregunta que yo me había estado haciendo. ¿Por qué? Porque así lo decidieron tus papás. Es injusto. Así es la vida a veces, campeón. Una empleada llegó a las 3. La había contratado Abril para ayudar con el servicio. Una mujer de unos 40 años llamada Rosario. ¿Usted es la cocinera?, me preguntó. Sí, algo así. ¿Necesita ayuda? ¿Puedes poner las mesas? Claro. Trabajamos juntas en silencio. Rosario ponía platos. Yo terminaba las salsas. ¿La familia es suya?, preguntó mientras doblaba servilletas. Mi hijo, mi nuera, mis nietos. Ah, ¿y la contrataron para cocinar? No era pregunta, era constatación. Ella había entendido en minutos lo que me había tomado años aceptar. Para esta familia, yo era empleada, no invitada. Damián llegó a las 6. Traje impecable, zapatos brillantes. Olía a loción cara. Mamá, todo se ve increíble. Probó el pozole directamente de la olla. Perfecto, justo como lo recuerdo. Los inversionistas van a quedarse con ganas de más. ¿A qué hora quieres que sirva? ¿Que sirvas? Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Damián se rió ligeramente. No, mamá, Rosario va a servir. Tú ya hiciste tu parte. Entonces, ¿me puedo ir? Se quedó callado. Intercambió mirada con Abril, que acababa de entrar. Bueno, comenzó Abril, es que es ambiente de negocios. ¿Me entiendes, suegrita? Necesitamos que la vibra sea profesional. Profesional. Mi comida era suficientemente buena para servirles, pero yo no era suficientemente buena para estar ahí. Entiendo. Pero mira, Damián sacó su cartera. Aquí están 1,500 pesos por tu ayuda. Sé que dijimos 2,000, pero piensa que ahorraste en el Uber de vuelta si te quedas un ratito más. 1,500 pesos. Por 11 horas de trabajo. Por mi talento. Por mi conocimiento transmitido a través de generaciones. Una cocinera profesional habría cobrado 10 veces eso. Además, añadió Abril con esa sonrisa falsa que odiaba, Rosario puede compartir algo de comida contigo en la cocina. No queremos que te vayas con hambre. Compartir, como si fuera limosna, como si mi propia comida fuera un favor que me hacían. Los invitados comenzaron a llegar a las 8. Los escuchaba desde la cocina. Risas, copas tintineando. Damián haciendo su papel de anfitrión perfecto. Rosario entraba y salía llevando platillos. Están fascinados, me susurró en una de sus entradas. Todos preguntan quién cocinó. ¿Y qué les dicen? La señora Abril dice que son recetas que aprendió de YouTube. Me quedé congelada. ¿Qué? Sí. Dice que le encanta la cocina tradicional y que ha estado practicando. Mis recetas. Las recetas que aprendí de mi abuela, que perfeccioné durante 40 años, que enseñé a mi hijo cuando era niño.
Abril las estaba presentando como suyas. Algo se rompió dentro de mí. No dramáticamente, sin ruido, como cuando una cuerda se desgasta tanto que finalmente cede. Me levanté, me lavé las manos, me quité el mandil, entré al comedor donde estaban todos. 20 personas alrededor de la mesa larga, copas de vino, risas, mi pozole en platos elegantes, mis tamales presentados como si fueran arte, y Abril en la cabecera, recibiendo elogios. Abril, esto está delicioso. ¿De verdad lo hiciste tú? Bueno, ya saben, me gusta experimentar. Estas recetas tradicionales tienen su chiste, pero con dedicación. Me aclaré la garganta. Todos voltearon. El silencio fue inmediato. Buenas noches. Disculpen la interrupción. Damián palideció. Mamá, ¿qué haces? Solo venía a despedirme. Ya terminé en la cocina. Todo está listo para que Rosario siga sirviendo. Una señora mayor, de unos 60 años, me sonrió con amabilidad. ¿Usted es la mamá de Damián? Así es. ¡Qué hijo tan bueno! Invitándola a su cena de negocios. Miré a Damián, luego a Abril. En realidad, no estaba invitada a la cena. Estaba invitada a cocinar para la cena. El silencio se hizo más denso. Todas estas recetas que mi nuera está presentando como suyas, las aprendí de mi abuela hace 50 años. El pozole lleva un secreto que solo mi familia conoce. Los tamales tienen una proporción específica de manteca y masa que tomó generaciones perfeccionar. Abril se puso roja. Suegrita, esto no es el momento. Lo sé, pero es importante que estos inversionistas sepan algo sobre mi hijo y mi nuera. Damián se levantó. Mamá, ya fue suficiente. ¿Suficiente? Hijo, apenas estoy empezando. Ustedes saben que tengo 67 años. Saben que soy una anciana que trabajó toda su vida como profesora. La señora mayor asintió. Lo que no saben es que vendí mi casa para darle a mi hijo el capital inicial de su negocio. 4.200.000 pesos, con promesa de que seríamos socios. Los murmullos comenzaron. Eso fue hace 3 años. Nunca vi un solo peso de regreso. Nunca vi un contrato. Y esta noche, después de cocinar durante 11 horas, me pagaron 1.500 pesos y me dijeron que no era apropiada para su ambiente profesional. Un hombre con lentes intervino. Espera, Damián, ¿es verdad eso? Es más complicado. No es complicado, continué. Es muy simple. Soy una inversora no reconocida, una trabajadora no pagada, y una madre que finalmente entendió que el silencio no es virtud. Es complicidad con el abuso. Abril intentó levantarse, pero el peso de 20 pares de ojos la detuvo. Disfruten la cena, dije finalmente. La comida es excelente, debería serlo. Tiene 60 años de amor y tradición en cada bocado. Me volteé. Caminé hacia la puerta. Rosario ya tenía mi bolsa lista. Tomé la libertad, susurró. Usted merece mejor que esto. Gracias. Señora, me detuvo la mujer mayor, siguiéndome al recibidor. No sé toda la historia, pero sí sé reconocer la dignidad cuando la veo. Su hijo debería estar orgulloso de tener una madre como usted. Debería, pero no lo está. Entonces es su pérdida. Salí de esa casa por última vez. No con tristeza, con claridad. A la mañana siguiente, Damián me llamó 20 veces. No contesté ninguna. Finalmente mandó un mensaje. Mamá, ¿qué demonios fue eso? Nos humillaste frente a inversionistas. ¿Cómo se te ocurre? Eres una malagradecida después de todo lo que hemos hecho por ti. Leí el mensaje 3 veces y me reí. Malagradecida. Yo era la malagradecida. Marqué a Rodrigo. ¿El papeleo está listo? Sí, señora. ¿Quiere que procedamos? Quiero que le lleves los documentos personalmente. Mañana, a su oficina, a su casa, donde sea. Con gusto. Y Rodrigo, no quiero negociación. No quiero arreglos. Quiero todo el peso de la ley. Entendido, señora Castellanos. Colgué, me preparé un té, me senté en mi balcón y sonreí.
La guerra apenas comenzaba, y esta vez yo tenía las armas. El lunes por la mañana, Rodrigo llamó. Ya está hecho, señora. Le entregué personalmente la demanda a su hijo en su oficina. ¿Cómo reaccionó? Primero pensó que era una broma, luego se puso rojo, luego intentó intimidarme. Le dije que soy su abogado, no su amigo, y que todo lo que diga puede usarse en su contra. ¿Leyó los documentos? Frente a mí, vi cómo su cara cambiaba con cada página. Creo que finalmente entendió que esto va en serio. ¿Bien? Señora, prepare para lo que viene. Va a intentar contactarla, van a presionarla, van a usar a los nietos, van a llorar, amenazar, manipular. ¿Está lista? Estoy lista. No estaba lista. Las llamadas comenzaron esa misma tarde. 50 llamadas de Damián. 30 de abril. Mensajes de WhatsApp que llenaban pantallas enteras. Mamá, ¿qué es esto? No puedes hacernos esto. Somos familia. ¿Cómo puedes demandarnos? Papá estaría avergonzado de ti. Ese último mensaje dolió, pero no retrocedí. Respondí solo una vez. Durante 3 años te pedí respeto, me diste humillación. Durante 3 años te pedí mi dinero, me diste migajas. Durante 3 años esperé ser tu madre. Me convertiste en tu empleada. Esto no es venganza, es justicia. No hubo respuesta. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Señora Castellanos? Sí. Habla el licenciado Rentería. Represento a Damián y Abril Castellanos en el asunto de la demanda. Ah, ya tenían abogado. Eso fue rápido. Mi cliente está dispuesto a llegar a un arreglo. Reconoce que existe una deuda, aunque no en los términos que usted plantea. Dígale a su cliente que hable con mi abogado. Señora, por favor, esto puede resolverse en familia. Sin llegar a tribunales, piense en sus nietos. Pienso en ellos todo el tiempo. Por eso quiero que vean que las acciones tienen consecuencias. Mi cliente puede ofrecerle 1.000.000 de pesos como pago único y final. Mi abogado está pidiendo 6.800.000, más costas legales. Eso es ridículo. Nunca hubo contrato. Pero sí hubo transferencias bancarias, y mensajes, y testigos. Su cliente no es tan listo como cree. Señora, buenos días, licenciado. Colgué con manos temblorosas. Rodrigo tenía razón. Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba, pero no estaba sola. Mercedes me visitó esa tarde con noticias. Maestra, ¿recuerda al señor Takahashi? Claro. Hice algo. Espero que no se moleste. ¿Qué hiciste? Le mandé un correo, en japonés, confirmando todo lo que usted le había dicho. Agregué documentación pública sobre el patrimonio de su hijo, los artículos de lujo, las propiedades. Mercedes. Era necesario, maestra. Ese hombre es la clave. Y le respondió. Me mostró su teléfono. Un correo en japonés perfecto. Estimada Mercedes-san, agradezco profundamente la información. Después de la cena, mi evaluación de Damián Castellanos había cambiado considerablemente. Pero mantuve la cortesía profesional. Lo que ustedes me han revelado confirma mis sospechas. En mi cultura, un hombre que deshonra a su madre no puede ser un socio confiable. He decidido cancelar todas las negociaciones con su empresa. No solo por lo que hizo con su madre, sino porque un negocio construido sobre mentiras no puede sostenerse. Por favor, transmitan mi más profundo respeto a Castellanos-san, la señora, no el hijo. Su dignidad en medio del dolor es digna de admiración. Con respeto, Takahashi Kenji. Me quedé mirando la pantalla. Eso significa, comencé, que su hijo acaba de perder un contrato de 30 millones de pesos en 3 años. 30 millones. El contrato que iba a cambiar sus vidas. Mercedes, ¿qué hicimos? Lo correcto, maestra. Un hombre de honor reconoce a otro, y el señor Takahashi reconoció que usted es más honorable que su propio hijo. Esa noche, Damián irrumpió en mi departamento. No tocó. Usó la copia de llave que yo le había dado para emergencias. Mamá. Estaba furioso.
ojos rojos, cabello despeinado, nada que ver con el empresario pulcro de siempre. Takahashi canceló. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Me levanté de mi silla, tranquila, serena. Salte de mi casa, Damián. ¿Cómo pudiste? Le escribiste, le dijiste mentiras. No dije ni una sola mentira. Cada palabra que dije era verdad. Destruiste mi negocio. Yo construí tu negocio, con mi dinero, con mi confianza. Tú lo destruiste, con tus mentiras. Abril entró detrás de él, maquillaje corrido. Había estado llorando. Suegra, por favor, seamos razonables. Podemos resolver esto. Ya intenté ser razonable durante 3 años. Damián se dejó caer en mi sillón. Cabeza entre las manos. No tenemos 6 millones. La casa de Valle tiene hipoteca. Los autos están financiados. El negocio, con Takahashi cancelando, perdimos a otros clientes que iban a venir por referencia. Entonces véndanlo todo. ¿Qué? Vendan la casa de Valle. Vendan los autos. Usen las ganancias del negocio. O enfréntense al embargo. La decisión es suya. Eres mi madre. Su voz se quebró. Se supone que las madres perdonan. Se supone que... ¿Que dejo que me uses? ¿Que me calle cuando me humillas? ¿Que finja demencia cuando me acusas de eso frente a extraños? Levantó la vista. Ojos llenos de lágrimas. Yo no quise. Abril dijo que... No culpes a Abril. Tú decidiste. Tú abriste tu boca. Tú me llamaste demente. Tú tomaste mi dinero y fingiste que lo hiciste solo. Te iba a pagar. ¿Cuándo, Damián? ¿Cuándo ibas a pagarme? ¿Después del tercer viaje a Europa? ¿Después del cuarto Rolex? Silencio. No tenías intención de pagarme. Me veías como tu inversora fantasma, la tonta que da dinero y se calla. ¿No es así? Entonces dime algo. Me senté frente a él. Lo miré directo a los ojos. ¿En qué momento dejé de ser tu mamá para ser tu empleada? No respondió. ¿Fue cuando Carlos murió y ya no tenías que rendirle cuentas? ¿Fue cuando conociste a Abril y ella te enseñó que el dinero es más importante que el honor? ¿O fue desde siempre y yo era demasiado ciega para verlo? Mamá. No me digas, mamá. Tú perdiste ese derecho cuando me hiciste cocinar 11 horas y me pagaste con migajas. Cuando presentaste mi comida como de Abril. Cuando me sentaste en una cena de negocios solo para llamarme demente en japonés. Abril intentó intervenir. Suegra, si retira la demanda, le prometemos... Me prometieron sociedad, me prometieron devolución en 2 años, me prometieron respeto. Sus promesas no valen nada. Por favor, fuera de mi casa. Ambos. Ahora. Damián se levantó lentamente. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Rodrigo va a contactar a su abogado, continué. Tienen 2 opciones. Negocian un plan de pago razonable o nos vemos en tribunales. Y créeme, tengo toda la documentación del mundo para ganar. ¿Y los niños? Preguntó Abril. ¿Has pensado en ellos? Los niños aprenderán que la deshonestidad tiene precio. Mejor lección no les pueden dar. Se fueron, en silencio, derrotados. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella. Y lloré. No de tristeza, de liberación, porque finalmente me había liberado de la culpa, de la obligación, del miedo a perder algo que ya había perdido hace tiempo. Mercedes llamó al día siguiente. Maestra, tengo más noticias. Dime. El señor Takahashi no solo canceló con su hijo, habló con otros empresarios japoneses de su red. La reputación de Damián en ese círculo está destruida. ¿Tanto así? Los japoneses toman muy en serio el honor familiar. Un hijo que abusa de su madre es intocable para ellos. No quise destruirlo profesionalmente. Él se destruyó solo, maestra. Usted solo expuso la verdad. Rodrigo llamó una semana después. El abogado de su hijo propone lo siguiente. Pago de 4.200.000 en 4 años. 100.000 mensuales, sin intereses. Rechazado.
¿Está segura? Completamente. Quiero el total, con intereses, en máximo 2 años, o embargo. Va a ser difícil para ellos. Fue difícil para mí vivir con lo mínimo mientras ellos viajaban a Europa. Entendido. Contraproponemos. 6.800.000 en 2 años. 283.000 mensuales. Si falla en un pago, embargo automático. Perfecto. El juez aceptó los términos. Damián y Abril firmaron. No tuvieron opción. La evidencia era abrumadora. Tuvieron que vender la casa de Valle. Tuvieron que vender el BMW de Abril. Tuvieron que reducir su estilo de vida drásticamente. Y cada mes, como reloj suizo, llegaba mi pago. 283.000 pesos. Por 24 meses. Lo que era mío finalmente volviendo a casa. 3 meses después de iniciada la demanda, ocurrió algo inesperado. El señor Takahashi me pidió una reunión. Castellano-san, me gustaría hablar con usted. ¿Podría recibirme? Lo cité en una cafetería cerca de mi departamento. No quería nada lujoso, solo honestidad. Llegó con esa puntualidad japonesa. Traje impecable. Pequeña reverencia al saludarme. Castellano-san, primero quiero disculparme. ¿Disculparse? ¿Por qué? Por no haber visto la verdad esa noche. Por haber escuchado las mentiras de su hijo sin cuestionar. Usted no tenía forma de saber. Un hombre de negocios debe investigar a sus socios. Yo fallé en eso. Tomó un sorbo de su té verde. He seguido su caso. Mercedes-san me ha mantenido informado, con su permiso. ¿Por qué le interesa? Porque usted me recuerda a mi propia madre. Ella también fue profesora. También fue traicionada por su familia, pero nunca tuvo el valor de defenderse. Se marchitó en silencio. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Cuando murió, encontré un diario. Ahí escribía todo lo que nunca dijo, todo el dolor que guardó, y me juré que si alguna vez veía una situación similar, no sería cómplice con mi silencio. Por eso canceló con Damián. Por eso, pero también porque un socio deshonesto es una bomba de tiempo. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Su empresa necesita un nuevo proveedor? Sonrió. De hecho, estoy considerando trabajar con alguien más, alguien que entiende el verdadero valor del honor. Sacó un documento de su portafolio. Castellano-san, ¿usted conoce el mercado de importación? Mi hijo me explicaba cosas cuando todavía me hablaba. ¿Y qué le parecía el modelo de negocio? Honestamente, pensaba que estaba dejando dinero en la mesa. Los márgenes eran muy ajustados. Había nichos sin explorar. Por ejemplo, artículos escolares de alta calidad. El mercado educativo mexicano está creciendo. Hay un hueco entre lo barato nacional y lo carísimo importado. Takahashi-san asintió lentamente. ¿Sabe qué me gusta de usted, Castellano-san? ¿Qué? Que 35 años de enseñanza le dieron algo que su hijo nunca tendrá. Perspectiva, paciencia y entendimiento profundo del mercado que dice conocer. ¿A dónde quiere llegar? Quiero ofrecerle una propuesta, una sociedad, real, documentada, entre mi empresa y usted. Me quedé sin palabras. ¿Yo? Usted. Tengo los contactos en Japón. Usted tiene el conocimiento del mercado mexicano. Su hijo construyó su negocio con su dinero. Es momento de que usted construya el suyo con su conocimiento. Señor Takahashi, tengo 67 años. En Japón, eso es una ventaja. Sabiduría, experiencia, credibilidad. Colocó los documentos frente a mí. Sociedad 50-50. Inversión inicial de mi parte, 2 millones de pesos. Inversión de su parte, su conocimiento del mercado educativo, sus contactos de 35 años enseñando, su ética de trabajo. Esto es justo. Esto es justo. ¿Y si fallo? Entonces fracasamos juntos. Pero algo me dice que usted no falla cuando se compromete con algo. Leí los documentos. Todo estaba ahí,
claramente. Sociedad al 50%. Responsabilidades definidas, ganancias compartidas, respeto mutuo. Todo lo que Damián me había prometido y nunca me dio. ¿Por qué hace esto? Porque los negocios no son solo números, Castellanos-san. Son honor, y usted demostró tener más honor que cualquier empresario joven que conozco. Firmé esa tarde, y así nació Educación Premium México-Japón. Las siguientes semanas fueron intensas. Takahashi-san trajo los productos. Yo activé mi red de ex-colegas profesores. Les ofrecí algo que nadie más ofrecía, calidad japonesa a precios accesibles, y los conocía. Sabía que necesitaban antes de que lo pidieran. El negocio despegó rápidamente. 2 meses después, hacíamos ventas por 800,000 pesos mensuales, ganancias de 250,000. Mi parte, 125,000 mensuales. Más de lo que Damián me pagaba de devolución. Mercedes no podía creerlo. «Maestra, es una empresaria exitosa». Siempre lo fui, solo que nadie me dejaba hacerlo. Entonces llegó el momento que había estado esperando. Un viernes por la tarde, Damián apareció en la oficina que había rentado. Una oficina pequeña, pero digna en la Roma. «Mamá, necesitamos hablar». «Hola, Damián. Haz una cita con mi asistente». «¿Tu asistente?» «Sí. Ya no estoy disponible a cualquier hora. Tengo un negocio que manejar». Se quedó parado en la puerta, mirando alrededor. La oficina modesta pero profesional. Los productos japoneses en exhibición. Mi escritorio ordenado. ¿Qué es todo esto? Mi negocio. Sociedad con el señor Takahashi. ¿Lo recuerdas? El hombre que ibas a estafar. Yo no iba a estafarlo. Ibas a mentirle sobre todo. Eso es estafa. Mamá, vine porque tenemos problemas. Los pagos son muy altos. No sé si podemos seguir pagando 283,000 al mes. Debiste pensarlo antes. Por favor, sé que estás enojada, pero piensa en los niños. Pienso en ellos. Por eso quiero que aprendan que las deudas se pagan. No tengo el dinero. Véndelo todo entonces, o acepta el embargo. Son tus opciones. ¿Cómo puedes ser tan fría? Lo miré fijamente. Fría. Interesante palabra viniendo del hombre que llamó demente a su madre. Yo lo siento mucho. Estaba nervioso. Quería impresionar a Takahashi, y me usaste como sacrificio. «Perdóname», gritó. Las lágrimas finalmente salieron. «Perdóname, mamá. Fui un idiota, fui egoísta, fui todo lo que tú dices, pero sigo siendo tu hijo». «¿Lo eres? Porque un hijo no hace lo que me hiciste. Por favor». Se dejó caer en una silla. «No sé qué más hacer. Abril me dejó». Eso me sorprendió. «¿Qué?» Se fue hace una semana. Dijo que no firmó para vivir de clase media, que esto no era lo que ella esperaba. Se llevó a los niños a casa de su mamá. Por primera vez sentí algo parecido a compasión. ¿Los niños? Puedo verlos los fines de semana, pero Abril está llenándoles la cabeza. Les dice que todo es tu culpa, que tú destruiste nuestra familia. Yo no destruí nada, solo pedí lo que era mío. Lo sé, y tenías razón, pero... Me miró con ojos de niño perdido. ¿Qué hago ahora? Suspiré. ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Creces, maduras, aceptas las consecuencias, dejas de culpar a otros por tus decisiones. No puedo pagarte tanto. El negocio está mal. Perdimos clientes. ¿Cuánto puedes? 100,000 al mes. Es todo. Si me exprimes más, cierro y no tienes nada. 100,000 ¿durante cuánto tiempo? 6 años. Hice cuentas mentales. 7,200,000. Más de lo acordado. Está bien, pero tiene condiciones. ¿Cuáles? Primero, cada pago a tiempo. Un solo retraso y volvemos a los términos originales. Segundo, Mateo y Regina me ven cada semana. No para que yo los cuide gratis, para que convivan con su abuela. Tercero, nunca vuelves a hablar mal de mí frente a ellos. Cuarto, este arreglo se documenta,
con abogado, con notario, con todo legal. Acepto. Y una cosa más. ¿Qué? ¿Me pides perdón? De verdad, no por quedar bien, no por obtener algo, porque realmente entiendes lo que hiciste. Se arrodilló frente a mi escritorio. Mamá, Luz Marina Castellanos, perdón, perdón por haberte usado, por haberte mentido, por haberte humillado, por haber sido el peor hijo del mundo. No merezco tu perdón, pero te lo pido igual, porque te amo, y porque finalmente entendí que amar no es tomar, es dar. Las lágrimas rodaban por su rostro, y yo, que había jurado no llorar más, también lloré. Te perdono, Damián. Pero el perdón no borra las consecuencias. Las deudas se pagan, el respeto se gana, y la confianza se reconstruye. ¿Estás dispuesto? Sí. Entonces llama a Rodrigo, firmamos un nuevo acuerdo, y empezamos de nuevo, pero esta vez como adultos. No como madre abnegada e hijo aprovechado. Asintió. Se levantó. Me abrazó. Voy a hacerlo bien. Te lo juro por papá. Eso espero. Se fue, y me quedé sola en mi oficina. Mercedes entró minutos después. ¿Escuchó todo? Sí. ¿Está segura, maestra? No, pero los hijos no vienen con garantía. A veces solo puedes darles una oportunidad más y esperar lo mejor. ¿Y si vuelve a fallar? Entonces aprenderé que algunos árboles nunca dan frutos y estaré en paz con eso. 2 semanas después, firmamos el nuevo acuerdo. 100,000 pesos mensuales por 6 años. Y Damián cumplió, cada mes. Como reloj. Lento, pero cumplió. 6 meses después del nuevo acuerdo, mi negocio con Takahashi-san había crecido más allá de nuestras expectativas. Educación Premium México-Japón no solo vendía artículos escolares, nos expandimos a mobiliario educativo, tecnología para aulas, capacitación docente. Mi conocimiento del sistema educativo era oro. Sabía qué necesitaban las escuelas antes de que lo supieran ellas mismas. Las ganancias mensuales llegaron a 400,000 pesos. Mi parte, 200,000. Más de lo que Damián ganaba en su mejor mes. La ironía no se me escapaba. El hijo que me llamó ignorante de negocios ahora ganaba menos que su madre. Una tarde, Mateo y Regina vinieron a visitarme a la oficina. Era parte del acuerdo. Cada sábado era mi tiempo con ellos. Abuela, tu oficina es bonita, dijo Regina. Gracias, mi amor. Papá dice que eres empresaria ahora. ¿Así es? ¿Y eso qué significa? Significa que trabajo en algo mío, que tomo mis propias decisiones, que gano mi propio dinero. Mateo, que ahora tenía 8 años, miraba todo con curiosidad. ¿Es verdad que papá te robó? La pregunta directa de un niño, sin filtros. No exactamente robó, pero sí tomó mi dinero y no me lo devolvió como prometió. Eso es robar. Tienes razón. ¿Por eso está triste? ¿Está triste? Sí, ya no sonríe como antes. ¿Y mamá no vive con nosotros? Regina se abrazó a mi cintura. ¿Por qué todos los adultos están enojados? Me arrodillé a su altura. A veces, mi amor, los adultos olvidan ser honestos, y cuando pasa eso, hay consecuencias. Como cuando tú rompes algo y tienes que repararlo. ¿Papá rompió algo? Sí, nuestra confianza, y ahora está tratando de repararla. ¿Y va a poder? Espero que sí. Ese día les enseñé cómo funcionaba el negocio. Les mostré los productos. Les expliqué sobre importaciones, márgenes, clientes. Mateo estaba fascinado. Abuela, ¿me enseñas a hacer negocios? ¿Por qué quieres aprenderlo? Para no cometer los errores de papá. 8 años. Un niño de 8 años ya había aprendido la lección que su padre tardó 40 en aprender. Los siguientes meses trajeron cambios inesperados. Damián vendió su negocio. No le alcanzaba para mantenerlo y pagarme. Una empresa más grande lo compró. Le dieron un puesto de gerente. Salario fijo. Sin el prestigio de ser dueño, pero con estabilidad. Es mejor así.
Me dijo una tarde que vino a dejar el pago mensual. Ya no tengo que fingir que soy algo que no soy. ¿Y qué eres? Un hombre que cometió errores, que está tratando de enmendarlos. Había perdido peso, se veía cansado, pero también más real, menos máscara. ¿Cómo están los niños? Bien, Abril sigue sin hablarme mucho, pero ellos me preguntan por ti todo el tiempo. ¿Les dices la verdad? Les digo que su abuela es la mujer más fuerte que conozco, que cometí errores graves con ella, y que está enseñándome a ser mejor persona. Bien. Abril, por otro lado, no cambió. Un día apareció en mi oficina, sin avisar, vestido de marca, maquillaje perfecto, la misma de siempre. Suegra, necesitamos hablar. Hola, Abril, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito dinero. Directa. Al menos eso no había cambiado. ¿Por qué vendrías a pedirme dinero? Porque Damián ya no gana como antes. Los niños necesitan cosas, escuela privada, clases extracurriculares, ropa. ¿Y tú no trabajas? Yo estoy buscando, pero ya sabes cómo está el mercado. Abril, durante 3 años me usaste, me humillaste, presentaste mi comida como tuya, me pagaste miseria por horas de trabajo. ¿Por qué esperarías que te ayude? Porque eres su abuela, familia. Familia, qué palabra interesante viniendo de ti. Mira, sé que cometimos errores. ¿Errores? ¿En plural? No, Abril. Decisiones, conscientes, cada una de ellas. Está bien, tienes razón. Fuimos horribles. ¿Ya estás feliz? ¿Ya ganaste? Ahora ayúdanos. No voy a darte dinero, Abril. ¿Por qué no? ¿Si tienes? Porque no has aprendido nada. Sigues creyendo que el mundo te debe, que tu cara bonita y tu manipulación son suficientes. Se puso roja. Eres una... Cuida tus palabras. Esta es mi oficina. Y puedo pedirle a seguridad que te saque. Se calmó un poco. Los niños te ven cada semana. Vas a notar si les falta algo. ¿Vas a permitir que tus nietos sufran por tu orgullo? Y ahí estaba, el viejo truco. Usar a los niños como escudo. Si Mateo y Regina necesitan algo, yo les ayudaré directamente, pero no a través de ti, y no con dinero efectivo. Si necesitan útiles escolares, tengo contactos. Si necesitan ropa, puedo llevarlos de compras. Pero no voy a financiar tu estilo de vida mientras pretendes buscar trabajo. ¿Qué se supone que haga? Lo que hace cualquier adulto responsable. Trabajas, reduces tus gastos, vives dentro de tus posibilidades. Fácil para ti decirlo. ¿Fácil? Abril. Yo viví con lo mínimo durante 3 años mientras ustedes viajaban a Europa. Rechacé tratamientos médicos porque no tenía dinero. Y todo ese tiempo, mi dinero estaba financiando sus lujos. No vengas a hablarme de difícil. Se quedó callada. Ahora, si no tienes nada más que decir, tengo una junta en 20 minutos. Se levantó. En la puerta se volteó. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué? Que tenías razón, en todo, y yo era demasiado estúpida para verlo. Se fue. Y por primera vez sentí algo parecido a lástima por ella. Takahashi-san me invitó a cenar una noche, en el mismo restaurante japonés donde todo había comenzado. ¿No le trae malos recuerdos?, pregunté. Al contrario, aquí conocí su verdadero carácter. Y eso cambió mi vida también. ¿Cómo? Me recordó lo que mi madre hubiera podido ser si alguien la hubiera apoyado, si alguien hubiera creído en ella. Su madre suena como una mujer maravillosa. Lo era, pero nunca tuvo la oportunidad de demostrarlo. Usted sí la tuvo, y la tomó. Levantó su copa de sake. Por las segundas oportunidades, y por las mujeres que nos enseñan que nunca es tarde para reclamar nuestra dignidad. Brindamos. Castellano-san, quiero proponerle algo. ¿Otra sociedad? Bromeé. Algo mejor. Quiero que sea la cara de nuestra empresa en México, la directora ejecutiva. Yo manejo la parte japonesa, usted maneja todo lo de aquí. Pero, sin peros, ha demostrado que tiene mejor ojo para este mercado que yo.
Y más importante, tiene algo que no se puede comprar: respeto ganado. No sé qué decir. Diga que sí y que acepta el salario que viene con el puesto. Me mostró un papel. Una cifra que me dejó sin aliento. 450,000 pesos mensuales. Esto es lo justo, por su trabajo, por su conocimiento, por su valor. Acepté. Y así, a mis 68 años, me convertí en directora ejecutiva de una empresa internacional. La mujer que supuestamente tenía principios de demencia ahora manejaba un negocio de varios millones. La ironía era deliciosa. Año y medio después de que todo comenzara, Damián llegó con su último pago. «Es el número 36», dijo colocando el sobre en mi escritorio. «Faltan 36 más. Has cumplido cada mes. Eso dice mucho». Aprendí de la mejor. Nos quedamos en silencio un momento. «¿Cómo están los niños?» «Bien. Mateo me preguntó si podría trabajar contigo cuando sea grande». Sonreí. «¿Y tú qué dijiste?» «Que si tiene tu ética de trabajo y mi capacidad de aprender de los errores, será imparable». Eso fue bonito. «Mamá, yo quiero que sepas algo». «¿Qué?» «Gracias». «¿Por qué me das las gracias?» «Por no dejarme salirme con la mía, por pararme en seco, por enseñarme que las acciones tienen consecuencias. Debí enseñártelo antes. Lo intentaste. Yo no escuchaba. Tenías razón en la cena aquella. Papá estaría avergonzado de mí. Pero ahora creo que estaría orgulloso de lo que estoy tratando de hacer». Yo creo que sí. Abril finalmente consiguió trabajo. Nada glamoroso. Gerente de tienda departamental. Pero era honesto. Y estaba aprendiendo lo que significaba ganarse el dinero. Los niños dividían tiempo entre ambos padres, y cada sábado era mío. Esos sábados se convirtieron en mis días favoritos. Les enseñaba sobre negocios, sobre honor, sobre la importancia de la palabra, sobre cómo el dinero viene y va, pero el carácter se queda. Mateo absorbía todo como esponja. «Abuela, ¿es verdad que construiste tu negocio después de los 60? «Sí». «¿Por qué esperaste tanto?» «No esperé. Me quitaron la oportunidad. Pero cuando la recuperé, no la desperdicié». Regina, ahora de 6 años, era más emocional. «Abuela, ¿ya no estás enojada con papá?» «No, mi amor». «¿Y lo perdonaste?» «Estoy en el proceso». «¿Cuánto dura el proceso?» «Todo lo que necesite. El perdón no es un switch que prendes y ya. Es un camino que recorres paso a paso». «¿Y papá está caminando contigo?» «Sí, lento, pero está caminando». Mercedes se convirtió en mi socia en otro proyecto. Usamos parte de mis ganancias para abrir un centro de capacitación para mujeres mayores. Emprendimiento después de los 60. Enseñábamos contabilidad básica, marketing digital, redes sociales, cómo iniciar un pequeño negocio. La respuesta fue abrumadora. Mujeres de 60, 70, hasta 80 años viniendo a aprender. Muchas viudas, algunas abandonadas por sus hijos, otras simplemente buscando propósito. «Ustedes creen que es tarde», les decía en cada sesión inaugural. Yo también lo creía. A los 67 años estaba viviendo en un departamento pequeño, sin dinero, humillada por mi propia familia. Hoy, a los 68, dirijo una empresa internacional. No porque sea especial, sino porque decidí que mi historia no terminaría como víctima. Los testimonios comenzaron a llegar. Doña Socorro, 70 años, abrió un negocio de repostería. Lidia, 65, empezó a dar clases de bordado en línea. Esperanza, 72, se convirtió en consultora de administración del hogar, cada una con su historia, cada una reclamando su espacio. «Maestra», me dijo Socorro un día, «usted nos salvó la vida». «Yo no salvé nada, ustedes lo hicieron, solo les mostré que era posible». El proyecto se viralizó. Medios locales nos entrevistaron, luego nacionales. Mi historia salió en revistas, periódicos
Internet. La abuela que se convirtió en empresaria después de demandar a su hijo. Los comentarios eran mixtos. ¿Cómo puede una madre hacerle eso a su hijo? Los hijos no tienen derecho de abusar de sus padres solo por ser familia. Esta señora es mi héroe. ¡Qué horror de madre! La familia está primero. Ignoré todo. Había aprendido que no puedes controlar lo que otros piensan. Solo puedes controlar tus acciones. 2 años después del inicio de todo, organicé una cena. Invité a Damián, a Mateo y Regina, a Mercedes, a Rodrigo, a Takahashi-san. A mis alumnas del centro de capacitación. Era celebración del negocio, de la vida, de las segundas oportunidades. Damián llegó nervioso. «Mamá, ¿estás segura de que quieres que esté aquí?» «Eres mi hijo. Por supuesto que quiero que estés. Después de todo, estás aquí, pagando tu deuda, criando a tus hijos con valores nuevos. Eso es lo que importa». La cena fue hermosa. No en restaurante lujoso, en mi departamento pequeño. El mismo donde había llorado. Donde había planeado, donde había renacido. Takahashi-san dio un discurso en japonés. Lo traduje para los demás. En mi cultura, dije traduciendo sus palabras, hay un concepto llamado Ikigai, tu razón de ser, lo que te hace levantarte cada mañana. Castellanos-san encontró su Ikigai a los 67 años, y al hacerlo, nos enseñó a todos que nunca es tarde para vivir con dignidad. Mateo levantó su vaso de refresco. Por la abuela, la mujer más fuerte que conozco. Todos brindaron. Incluso Damián, con lágrimas en los ojos. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi balcón. Las mismas 3 macetas de hierbabuena y romero seguían ahí, pero ahora tenía planes de rentar un pequeño espacio con jardín. Mi celular sonó. Mensaje de Damián. «Mamá, gracias por hoy. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme que redención es posible. Te amo. Y esta vez es de verdad». Respondí. «Te amo también, hijo, y siempre lo haré. Pero nunca más confundas amor con permiso para faltar al respeto. Nunca más. Lo prometo». Miré las estrellas. Pensé en Carlos, en cómo estaría orgulloso, o tal vez confundido, o ambos. «Lo hice, viejo», susurré al cielo. «Recuperé mi dignidad, y de paso, tal vez salvé a nuestro hijo». El viento sopló suave. Las hojas de hierbabuena se movieron, y juro que escuché su voz. «Siempre supe que eras más fuerte que todos nosotros juntos, mija». Sonreí, porque tenía razón. 3 años después de aquella cena reveladora con el señor Takahashi, mi vida había cambiado completamente. Educación Premium México-Japón ahora tenía oficinas en 3 ciudades: CDMX, Guadalajara y Monterrey. El Centro de Capacitación Nunca es Tarde había ayudado a más de 200 mujeres mayores a iniciar sus propios negocios. Y yo, Luz Marina Castellanos, a mis 70 años, era reconocida como empresaria del año por la Cámara de Comercio. Damián cumplió todos sus pagos. El último llegó en el mes 48, 12 meses antes de lo acordado. «¿Cómo lo hiciste?», le pregunté. «Vendí mi parte del negocio que me quedaba, ya no lo necesitaba. Tengo un trabajo estable, los niños están bien, y quería cerrar este capítulo apropiadamente. Estoy orgullosa de ti». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Esas palabras me las había ganado durante 3 años, pero hoy creo que finalmente me las merezco. Abril cambió también. No nos hicimos amigas. Probablemente nunca lo seríamos, pero había respeto mutuo. «Suegra», me dijo un día que dejó a los niños, «sé que nunca vamos a ser cercanas, pero quiero que sepa que admiro lo que hizo. Me enseñó que nadie tiene derecho de pisotear a otra persona, ni siquiera familia». «¿Estás bien, Abril?» «Estoy aprendiendo a vivir con menos, a valorar el trabajo, a ser mejor persona para mis hijos. Eso es todo lo que se puede pedir».
Mateo, ahora de 11 años, pasaba sus tardes libres en mi oficina. Ayudando, aprendiendo. Abuela, cuando sea grande quiero tener un negocio contigo. ¿Por qué conmigo? Porque tú me enseñas que los negocios son más que dinero, son sobre honor, sobre tratar bien a la gente, sobre cumplir tu palabra. Tu padre está aprendiendo eso también. Lo sé, y estoy orgulloso de él, pero fuiste tú quien nos enseñó a ambos. Regina, de 9 años, era diferente, más artística, más libre. Abuela, yo no quiero tener negocio, quiero ser pintora. Entonces, sé la mejor pintora que pueda ser. Aunque no gane mucho dinero. Mi amor, el dinero es importante, pero ¿sabes qué es más importante? Dormir tranquila, sabiendo que fuiste honesta, que nadie puede decir que pisoteaste a alguien para llegar donde estás. Eso no tiene precio. El Centro de Capacitación organizó una ceremonia de graduación. 50 mujeres mayores recibiendo sus diplomas de emprendimiento. Mercedes y yo estábamos en el escenario. Maestra, ¿quiere decir algunas palabras? Me acerqué al micrófono. Miré a esas 50 mujeres, algunas con bastones, otras con canas completas, todas con ojos brillantes de esperanza. Hace 4 años, comencé. Estaba sentada en un restaurante japonés, escuchando a mi hijo llamarme demente. Sentí que mi vida había terminado, que a los 67 años ya no tenía nada que ofrecer al mundo. Hoy, a los 70, dirijo una empresa. Enseño a otras mujeres que tampoco sabían que tenían valor, y finalmente, después de 7 décadas de vida, entiendo algo fundamental. Hice una pausa. Nunca eres demasiado vieja para comenzar. Nunca eres demasiado vieja para defenderte. Nunca eres demasiado vieja para exigir respeto, y nunca, nunca eres demasiado vieja para reclamar tu dignidad. El salón explotó en aplausos. Algunas mujeres lloraban, otras sonreían. Todas sabían exactamente de qué hablaba. Porque cada una tenía su propia historia de ser subestimada, de ser invisible, de ser tratada como si su edad fuera una discapacidad. Después de la ceremonia, una mujer de unos 75 años se me acercó. Señora Castellanos, mi hijo me quitó mis ahorros para su negocio. Me prometió devolverlos. Ya pasaron 5 años. ¿Tienes pruebas? Transferencias bancarias. Entonces tienes un caso. Pero déjame preguntarte algo más importante. ¿Estás lista para las consecuencias? Porque una vez que empiezas este camino, la relación cambia para siempre. Lo sé, pero prefiero tener dignidad que un hijo que me usa. Le di la tarjeta de Rodrigo. Dile que vas de mi parte. Casos como ese llegaban constantemente. Madres robadas por hijos, abuelas usadas como niñeras gratis, mujeres mayores tratadas como carga, y cada una, lentamente, aprendiendo que no tenían que aceptarlo. Takahashi-san se retiró 2 años después. Volvió a Japón, pero antes hicimos una última cena, en ese mismo restaurante. Castellano-san, cuando la conocí, vi dolor en sus ojos. Hoy veo poder. Usted me dio la oportunidad cuando nadie más lo haría. Yo solo abrí la puerta. Usted decidió atravesarla. ¿Qué hará en Japón? Descansar, escribir, tal vez empezar otro negocio pequeño. A los 65, todavía tengo tiempo. Reímos. ¿Y usted, Castellano-san, cuándo se retira? ¿Retirarme? Apenas estoy empezando. Exacto. Esa es la diferencia entre usted y la mayoría. La mayoría ve 70 años como final. Usted lo ve como nuevo capítulo. Me enseñaron bien. Su hijo tiene suerte de haber tenido una maestra tan fuerte. Él tuvo que perderme para encontrarme. Y usted tuvo que perderse para encontrarse a sí misma. Tenía razón. La última vez que vi a Takahashi-san, me dejó un regalo, un bonsái. En Japón, el bonsái representa paciencia, cuidado, crecimiento constante, como usted. Es hermoso. Cuídelo, y cuando lo vea, recuerde que las cosas más bellas toman tiempo en crecer.
pero cuando crecen son irrompibles. El bonsái ahora vive en mi oficina, junto a una foto de Carlos y otra de Mateo y Regina. Y cada mañana, cuando lo riego, pienso en todo lo que pasó, en la luz marina que era, la que permitía todo por miedo, en la luz marina que me convertí, la que aprendió que amor sin respeto no es amor, en la luz marina que seré, la que seguirá creciendo hasta el último día. Damián me visitó hace poco, traía algo en las manos. ¿Qué es eso? Algo que debí darte hace años. Era un documento, contrato de sociedad, fechado 4 años atrás, con mi nombre, con su nombre, 50-50. Esto nunca existió, dije. Lo sé, por eso lo hice ahora, retroactivo, para que quede registrado, para que el mundo sepa que tú fuiste mi socia. No mi benefactora, mi socia. Damián, déjame terminar. También transferí a tu nombre el 30% de la empresa que todavía tengo. No vale mucho, pero es tuyo, porque siempre debió ser tuyo. No necesito, yo necesito que aceptes, porque necesito dormir sabiendo que, al final, hice lo correcto, aunque tarde, aunque insuficiente, pero lo correcto. Acepté el documento. Gracias, hijo. Gracias a ti, por no rendirte conmigo, por mostrarme que el cambio es posible. Hoy, mientras escribo esto en mi diario, sí, a los 70 sigo escribiendo en mi viejo diario, pienso en todo lo vivido. Pienso en las mujeres que me escriben, las que me dicen, gracias por enseñarme que puedo decir no. Pienso en los hijos que aprendieron de mi historia, los que le dicen a sus padres, déjame documentar esto antes de pedir dinero. Pienso en las madres que todavía callan, las que todavía aceptan, las que creen que amor es sacrificio sin límites. Y quiero decirles algo. No eres egoísta por defenderte. No eres mala madre por pedir respeto. No eres vieja para comenzar de nuevo. Eres humana. Y los humanos merecemos dignidad. No importa tu edad. No importa tu historia. No importa cuánto has dado. Siempre, siempre mereces respeto. Y si no lo recibes, tienes todo el derecho de exigirlo, incluso de tus hijos, especialmente de tus hijos, porque el amor real no humilla, el amor real no usa, el amor real no miente, el amor real respeta. Y si tu hijo no puede darte eso, entonces necesita aprender, y tú necesitas enseñar, aunque duela, aunque la sociedad te juzgue, aunque tengas miedo, porque al final, la única persona con la que tienes que vivir cada día eres tú misma, y mereces mirarte al espejo y sentir orgullo, no vergüenza, no arrepentimiento, no debí haberlo aguantado, orgullo, de haber sido fuerte, de haber sido justa, de haber sido digna. Eso es lo que aprendí en estos 4 años. Y eso es lo que quiero que tú aprendas también, porque nunca es tarde, nunca. Aquella noche en el restaurante japonés, cuando escuché a mi hijo llamarme demente, pensé que era el final de mi historia. Resultó ser el principio de la mujer que siempre debí ser. Y ahora, cada mañana me levanto no preguntándome ¿qué hubiera pasado si me quedaba callada? Me levanto sabiendo que no me quedé callada. Y eso hace toda la diferencia. Si esta historia tocó algo en tu corazón, me encantaría saberlo. Déjame en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esto? Recuerda, dale like si esta historia te hizo reflexionar y suscríbete al canal para seguir compartiendo historias que nos recuerdan que nunca es tarde para reclamar nuestra dignidad. Porque todas merecemos ser vistas, ser valoradas, ser respetadas, sin importar la edad, sin importar nada.